¿Cuánto sabes de coches? Mucho. Te voy a hacer una pregunta. Dime nombres de pilotos españoles que hayan participado en algún gran premio de Fórmula 1. Todos habréis dicho Fernando Alonso y Carlos Sainz. Alguno llegaréis a Luis Pérez Sala o a Emilio de Villota. Te hago otra pregunta. ¿Cuántos pilotos españoles han participado en al menos un gran premio de Fórmula 1? Alguno diréis 5, 8, 10. Todos falláis. Nada menos que 15. Vamos a repasar la historia de cada uno de ellos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No voy a ser yo, Dios me libre, quien dé más valor a un campeonato del mundo de Fórmula 1 que de rallies. No, yo creo que tienen valor los dos muy alto. Pero lo cierto es que, bueno, pues está más considerado el campeonato del mundo de Fórmula 1 por muchos motivos. Y es que, por ejemplo, la veteranía. Ya lo decía mi madre. Tu mamá, por algún u otro motivo, siempre aparece en todos los vídeos. Bueno, la verdad es que sí, que es cierto. Es cierto, espero que no os moleste, pero aparte de la devoción que tengo a mis padres, es que mi madre era muy lista y tenía frases para todo. Y ella decía, la veteranía es un grado. Y claro, daros cuenta de una cosa, que el Mundial de Fórmula 1 nace en 1950, 23 años antes que el Mundial de Rallys. La posibilidad de televisar las carreras de Fórmula 1, que es mucho más fácil de hacerlo con la Fórmula 1 en un Mundial de Rallys, sumado pues bueno, pues a la fama de los pilotos, a todo el famoseo que rodea al paddock, sobre todo grandes premios como el de Monte Carlo. Bueno, lo cierto es que por muchos motivos la Fórmula 1 está considerada la cumbre del deporte del motor. Me decía Rodrigo fuera de cámaras que gran parte de que la Fórmula 1 esté considerada tal y como está hoy día tiene mucho que ver con Bernie Ecclestone. Haremos un vídeo sobre el tema. Ahora voy a seguir, he hablado de mi madre, ahora voy a hablar de mí, de cuando era niño, cuando comencé a devorar revistas. Allá por el año, ya leía antes, yo nací en el 60, pero en el 73 ya, bueno, es que devoraba la revista del motor. Y jamás, y mira que me gustaba la Fórmula 1, bueno, llegué a pensar no solo que hubiera un campeón del mundo de Fórmula 1 español, no, que hubiera un piloto competitivo. En esos años, fijaros, era muy difícil imaginar un piloto español en Fórmula 1. Había pilotos, he traído aquí algunas nacionalidades, había argentinos, alemanes, australianos, austríacos, belgas, brasileños, británicos, franceses, holandeses, italianos, norteamericanos, suecos, entre otros. Pero los españoles ni estaban ni se les esperaba. Pero ya los había habido, yo en ese momento no lo sabía, pero desde el segundo año de vigencia de la Fórmula 1, en el 51, ya hubo pilotos españoles en la Fórmula 1. Ojo, en este vídeo vamos a hablar de pilotos españoles que han corrido una carrera, al menos una carrera, o más, pero al menos una carrera de Fórmula 1, no de otras disciplinas anteriores a la Fórmula 1. No de pilotos que han sido probadores, han estado, bueno, pues haciendo pruebas, pilotos de reserva, no. Solamente pilotos que han participado en un gran premio, en una carrera de gran premio de la Fórmula 1, una carrera oficial de gran premio. En todo caso, para entender esta lista, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando empezó la competición de motor, y cuando empezó la Fórmula 1, la competición de motor había empezado mucho antes, había dos tipos de pilotos. Los profesionales, que os diría que eran los menos, y luego estaban los gentleman driver. Bueno, como dice un amigo mío, que es mucho más directo que yo, los pastosos. Es que había, durante muchos años, para correr incluso en Fórmula 1, si tenías dinero, te comprabas un Fórmula 1 y corrías una carrera de Fórmula 1. No se había inventado todavía la superlicencia que ahora hace falta y que te acredita como un piloto suficientemente bueno para participar en una carrera de Fórmula 1. Para mí, con alguna excepción, que ya veremos, hay un punto de inflexión en esta historia, que tiene nombre y apellidos. Es Emilio de Villota. Para mí, insisto, es una opinión. Mucha gente opina como yo, no es una opinión polémica ni mucho menos. Ese punto de inflexión se produce con Emilio de Villota porque es el primer español que llega a la Fórmula 1 con un proyecto profesional. Un proyecto muy serio, muy solvente, que no consistía en que él, que no era una persona rica, se pagase un coche y corriera. No, había detrás un equipo, un patrocinador, que eran las líneas aéreas españolas, por cierto. Hasta ese momento, yo diría que, con alguna excepción, los pilotos españoles que habían estado en la Fórmula 1 eran pastosos. Era gente
con dinero. Ojo, y no malos pilotos, os diría que alguno incluso muy, muy bueno. Pero antes de comenzar ya a entrar con los pilotos, os quiero dar dos mensajes. El primero, no se me olvida. Haremos otro vídeo como este refiriéndonos a pilotos seguramente del sur, de América del Sur, porque es que claro, hay muchos, de muchos países, pero sobre todo Argentina y Brasil han sido verdaderas cunas de campeones en general de motorsport, pero especialmente de Fórmula 1. Y la segunda pregunta es, ¿estás suscrito? Por favor, suscribíos. Es gratis, es muy sencillo y nos ayudáis mucho. Simplemente vas a recibir notificaciones cuando estrenemos los vídeos, martes, jueves y domingo. Y además, y si ya te animas, hazte miembro del canal, de la gran familia de Garaje Hermético. Son 0,99 € al mes y hay vídeos exclusivos y directos. Así que ya sabes, ¿quieres ayudarnos? Por lo menos suscríbete. Vamos ya con la lista de estos 15 pilotos españoles de Fórmula 1. Francisco Paco Godia. 1921-1990. Muchos se olvidan de Paco Godia, pero hasta la llegada de Fernando Alonso era el piloto español de Fórmula 1 con mejor palmarés. Consiguió ser noveno en el Mundial de 1956. Ya había participado en el Gran Premio de España de 1951, aunque como os digo, cuando disputó más grandes premios fue la temporada de 1956. Yo había leído mucho de Paco Godia y era un gran admirador suyo. Por eso me hizo mucha ilusión cuando en las 24 horas de Barcelona de automovilismo, en noviembre del 2007, ganamos el trofeo Paco Godia. Fuimos los primeros, gracias a mí. Y pensaréis, lo voy a poner aquí, qué modesto. No, es que lo ganamos gracias a mí y os cuento por qué. Este trofeo era para aquel equipo que quedara mejor y tuviera una media de edad de 40 o más años. ¿Por qué digo que ganamos gracias a mí? Porque mis tres compañeros ni siquiera habían cumplido los 40. Estaban muy cerca, pero no los habían cumplido. Pero yo tenía 47, con lo cual, gracias a mí, la suma daba una media de más de 40. Por eso digo que ganamos el trofeo gracias a mí. No tanto gracias a mis habilidades al volante, que también, sino a que tenía 47 años. Pero este trofeo lo tengo en un lugar destacado porque me hizo mucha ilusión. Juan Jover. 1903-1960. La verdad es que Juan Jover está en esta lista por los pelos, pues solo corrió el Gran Premio de España de 1951 y es que además ni siquiera pudo dar una vuelta, pero en estricto sensu, ya sabéis que a mí me encantan los latinajos, en castellano sería en sentido estricto y reglamento en mano, es un piloto español que participó en un Gran Premio de Fórmula 1. Alfonso de Portago. 1928-1957. Es uno de los únicos 4 españoles que ha conseguido subirse a un podio de la Fórmula 1, al ser segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1956. Ya sabéis, es que me hace gracia. Cuando me refiero a Alfonso de Portago, me gusta nombrarle por su nombre completo, porque tiene gracia. Se llama Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton, 11º Marqués de Portago. Tela, vaya nombrecito. Un fatal accidente, ya lo sabéis, acabó con su vida, pero este aristócrata y adinerado, un auténtico gentleman driver, fue piloto oficial de Ferrari. Y yo creo que si no es por su triste desaparición, incluso podría haberle arrebatado a Fernando Alonso la vitola de ser el primer español campeón del mundo de Fórmula 1. Porque Alfonso de Portago, sí, era un adinerado, lo que queráis, pero era un tío, era muy buen piloto. Antonio Creus. 1924-1996. He dicho que en esta lista pues casi todos eran gentleman driver, adinerados. Bueno, pues no es el caso de Antonio Creus, porque Creus fue un piloto profesional. De hecho, fue piloto oficial de Pegaso y participó en el Gran Premio de Argentina de 1960. No había nacido ni siquiera yo. Alex Soler Roig. Nacido en 1932, Alex es el perfecto gentleman driver. Corrió
en todo tipo de disciplinas y en general con muy buenos coches y con cierto éxito. En Fórmula 1 participó en 9 grandes premios, pero no consiguió acabar en ninguno y por tanto ni puntuar en ninguno de ellos. Emilio de Villota. Nacido en 1946, para mí, ya lo he contado, Emilio de Villota, yo le considero prácticamente el primer piloto profesional de Fórmula 1 y de coches en general. Su primera experiencia en el Mundial de Fórmula 1 fue en el Gran Premio de España de 1976, con un Brabham BT44 que era muy poco competitivo y que no le permitió clasificarse. Cosa que consiguió en 1977 con un McLaren M23 del equipo que había creado él con el patrocinio de la compañía española Iberia. Puedo decir que estuve allí, lo puedo contar. Tenía las entradas, digo que las tenía porque ya no las tengo, se las regalé a él, pero bueno, estoy encantado. Confieso que ver a un español en la Fórmula 1 me ilusionó enormemente. Luego, esto no está en el guión y voy a despistar a Rodrigo, con otros coches, como este que te he ido aquí de Slot, pues Emilio consiguió ganar el campeonato Aurora de Fórmula 1. No he querido dejar traer este coche, este Lotus 78 de Maddon, porque me parece precioso. Emilio Rodríguez Zapico. 1944-1996. En su momento, Zapico, que es como le llamamos todos, estaba considerado uno de los pilotos españoles más prometedores, pero estuvo falto de apoyos. Su primera y última carrera en el Mundial de Fórmula 1 fue también en el Gran Premio de España del Jarama de 1976, con el otro Emilio. Su Williams FW04 no era muy competitivo y no se clasificó. Conocí personalmente a Emilio Zapico, que fue uno de los artífices de la promoción de los Luises, de Luis Pérez Sala y Luis Villamil. Pues bueno, Luis Pérez Sala llegó a la Fórmula 1. Y casualidades de la vida, es que coincidí en las carreras de enduro con su sobrino, con Zapico, gran amigo mío, y bueno, pues al que saludo desde aquí. Adrián Campos. 1960-2021. Adrián Campos nació el mismo año que Ayrton Senna y que yo, pero lamentablemente nos dejó hace 3 años. Antes de comentar lo que voy a comentar, voy a repetir una frase que digo mucho. Mi máxima admiración a todos los pilotos capaces de llevar un Fórmula 1 ligerito, como se dice en el argot, por lo negro y en el tráfico y a ritmo de un gran premio. Dicho esto, también pienso que en esos años, en el 87 y el 88, había otros pilotos más capacitados para llegar a la Fórmula 1, pero el nombre completo de Adrián era Adrián Campos Suñer y Luis Suñer era un importantísimo empresario valenciano. Hasta ahí puedo leer. Luis Pérez Sala. Luis Pérez Sala es un año mayor que yo, nació en 1959. Y antes de hablar de él como piloto voy a contar una anécdota, porque un día llega mi hijo del cole y me dice: papá, he conocido a un niño que me ha contado que su padre es piloto de Fórmula 1. Digo, pues no lo entiendo. Como no sea el hijo de Luis Pérez Sala, dice, justo, su padre es apellida Pérez Sala. Así que sí, efectivamente, mi hijo y el hijo de Luis son amigos, siguen siéndolo. Bueno, ¿qué decir de Luis Pérez Sala? Bueno, yo voy a decir lo que pienso, que mereció mejor coche, mereció más suerte y mereció un mejor tratamiento por parte de la prensa especializada en concreto y de la prensa en general. Participó en 32 grandes premios y conseguir un punto en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando, os recuerdo, para conseguir un punto, en esa época había que terminar sexto. Terminar sexto en 1989, cuando corrían en Fórmula 1 Prost, Senna, Patrese, Mansell, Berger y Piquet, entre otros. Y como un Minardi, como este que tengo aquí, que os voy a enseñar, pues realmente demuestra que Luis Pérez Sala era un grandísimo piloto y que mereció más. Por cierto, que es un Minardi como este, pero este era el de su compañero, el 23. Era de Pierluigi Martini, el de Pérez Sala era el 24. Pedro Martínez de la Rosa. Nacido en 1971, me declaro un fan absoluto de Pedro Martínez de la Rosa, pero no le voy a dedicar mucho espacio, la verdad. ¿Pero por qué?
Muy sencillo, porque ya le hemos dedicado un vídeo completo para él. El vídeo se titula Pedro de la Rosa, el piloto que pudo ser, y te recomiendo que lo veas. Pero, como dice Rodrigo, Pedro es muy, pero que muy bueno. Uno de los 4 españoles que se ha subido a un podio. Ha participado en 107 grandes premios y, cosa curiosa, su récord en el circuito de Bahrein, que marcó en 2005, sigue vigente. Marc Gené. Nacido en 1974, recuerdo hablar con Marc Gené cuando ganó el campeonato que se llamaba Euro Open by Nissan. Muy educado, discreto, hablaba muy bien. Una amiga mía que estaba me dijo, ¿es el marido o el novio ideal? Cierto, un tío tan educado, además bien formado y tan buen piloto. Consiguió un punto en 1999 con Minardi. Y tuvo alguna oportunidad más de hacer algo, pues cuando fue como piloto probador de Williams, sustituyó en algunos grandes premios al lesionado Ralf Schumacher. Llegó a quedar quinto. Yo creo que mereció más suerte y más coche. Tampoco me quiero olvidar, aunque no haya sido piloto de Fórmula 1, de su hermano Jordi, que no llegó a la Fórmula 1, pero en mi opinión, cualidades no le faltaban. Jaime Alguersuari. Nacido en 1990, en mi opinión, el hecho de que Alguersuari fuera el hijo de un importante editor de revistas del motor y organizador de eventos, pues le ayudó. Como en el caso de Adrián, espero que no se enfade conmigo, creo que había en ese momento otros pilotos más indicados para subir a la Fórmula 1, pero lo digo con el máximo respeto porque Jaime, sin duda, es un pilotazo. Tuvo un récord, ser el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 en su momento, con 19 años y 125 días. Y os cuento una curiosidad, ahora es DJ. Roberto Meri. Nacido en 1991, corrió 12+1 carreras de Fórmula 1 y su mejor resultado fue un 12º puesto. Cierto que su coche, el Manor Marussia, no daba por mucho más. Este es un equipo, ya sabéis, de triste recuerdo porque, como sabéis, fue el coche o el equipo con el que tuvo el accidente nuestra querida María de Villota. Roberto siguió ligado a la Fórmula 1 como piloto de pruebas, pero sin duda yo creo que merecía una mejor oportunidad. Carlos Sainz. Nacido en 1994. Aquí voy a dar mi opinión sincera. Yo creo que el mayor mérito que tiene Carlos Sainz es que cuando empezó, todo el mundo, la prensa, hablaba, cuando nos referíamos a Carlos Sainz Vázquez de Castro, es decir, al hijo, le llamamos Carlos Sainz Jr. Y cuando nos referimos al padre, a Carlos Sainz Zenamor, decíamos a secas Carlos Sainz. Bueno, pues este pilotazo ha conseguido, no sé si al padre le hace gracia, que ahora, por lo menos en mi caso, sea al revés. Yo cuando hablo del hijo, digo Carlos Sainz. Y cuando hablo del padre, hablo de Carlos Sainz Sr. Bueno, mucha gente, aunque la Wikipedia sigue poniéndolo al revés. Lo cierto es que, nombres aparte, es en este momento uno de los mejores pilotos de Fórmula 1. Además, debo decir, voy a barrer un poco para casa, que además de piloto español, es madrileño. Y además pertenece a ese selecto grupo de españoles que yo llamaría el Club de los 4, que se ha subido a un podio de la Fórmula 1. Lo que sucede es que en el caso de Carlos se ha subido muchas veces y cuando hacemos este vídeo, porque a lo mejor resulta cuando lo veáis ya no son 3, pero cuando hemos hecho este vídeo, a lo más alto del cajón, donde se pone el que gana la carrera, se ha subido ya 3 veces y seguro que van a ser más. Fernando Alonso. Fernando nace en 1981. Hay veces que los sueños se hacen realidad. Bueno, pues y a las personas que consiguen que tus sueños se hagan realidad, yo por lo menos le tengo un agradecimiento eterno. Esa es mi deuda con Fernando Alonso. Es mi deuda desde el 25 de septiembre de 2005, cuando el asturiano Fernando Alonso Díaz se convierte en el primer español campeón del mundo de Fórmula 1. Por cierto, algo que repetiría justo al año siguiente. Y la verdad, por talento,
Fernando se merece más mundiales, eso está claro. No voy a ser polémico, porque es que se han hecho votaciones, estudios de periodistas, de expertos, de jefes de equipo, y todos coinciden que Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Bueno, y os digo una cosa, tal y como están las cosas, y lo que puede pasar en este convulso campeonato del mundo de Fórmula 1 de 2024, que para 2025 puede ser más complicado y más convulso, yo creo que todos esperamos que llegue la 33ª victoria, pero es que incluso soñar con un tercer mundial, a pesar de la edad de Fernando, no es ninguna locura. Pero bueno, yo insisto, ese mundial de 2005 para mí significó que un sueño mío se hiciese realidad. ¿Conocíais a estos 15 pilotos españoles de Fórmula 1? Yo sé que alguno de vosotros, lo sé porque os conozco, estaréis diciendo: bueno, pero algunos pasaron con más pena que gloria. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Porque, lo digo sinceramente, yo daría años de mi vida, de los pocos años que me quedan, por haber participado al menos en un solo Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, es que no se me ocurre, para alguien aficionado al deporte, bueno, salvo participar en un rally del Mundial, no se me ocurre que pueda haber algo mejor. Bueno, sí se me ocurre, ganar el Mundial, claro. Si hablamos de sueños, para mí un sueño sería tener un Fórmula 1 en el garaje. Y puesto a tener un Fórmula 1 en el garaje, no se me ocurre nada mejor que tener el R25 con el que Fernando Alonso ganó su primer mundial. En el área de miembros, que os aconsejo que os hagáis miembros, hicimos una serie de vídeos dedicados a los mejores Fórmula 1 de la historia. Y uno de estos vídeos lo dedicamos no al R25, sino al R26, que también fue campeón del mundo. Tampoco me importaría tener el garaje. Se llamaban los mejores Fórmula 1 de todos los tiempos. Os recomiendo esta serie de vídeos. Ana me pregunta en el consultorio, estamos a primeros de abril, si es verdad que Red Bull está interesada por Fernando Alonso. Es verdad, es verdad. Yo honestamente veo muy difícil que llegue a estar en Red Bull, porque creo que el primero que no le haría gracia tener a Alonso es al propio Max Verstappen, porque, a ver, si estuvieran los dos en el mismo equipo, yo no voy a ser tan osado decir que Fernando ganaría, pero que le apretaría las clavijas, estoy seguro. Pero yo creo que para esto hay que dejar que avance más la temporada, ver cómo evoluciona el Red Bull, ver cómo evoluciona Max, Fernando y Checo Pérez, que es el que para mí tiene muchas opciones de seguir el año que viene en Red Bull. Fermín me dice que está muy preocupado por el futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1, que este año se le acaba el contrato con Ferrari, que si tiene motivos para preocuparse. La respuesta es muy sencilla. Mira, si Carlos Sainz sigue pilotando toda esta temporada como lo está haciendo ahora, te digo una cosa, no solo no va a tener problemas para encontrar un volante, sino que va a haber muchas escuderías que lo quieran. Me gustaría que me dijeseis cuántos de estos 15 pilotos españoles de la Fórmula 1 conocíais. Me hace mucha gracia saber examinaros de lo que sabéis de coches. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero haberos descubierto cosas nuevas, espero, haberos entretenido y sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.